Manuel Díaz Lerma, gracias por aceptar esta conversación. Se cumplen 18 años de aquel atentado. No sé si es correcto, pero el más grande en dimensiones en Baja California, no sé si en el país. En ese tiempo, el primero contra un servidor público, y sí, el más grande en aquellos tiempos. Desgraciadamente, pues ahora ya nos acostumbramos, ¿no?, a que esto esté sucediendo en todo el país, lo cual es muy grave. Ojalá no hubiéramos llegado a esto, pero así es. Pero en aquel tiempo sí fue el más grande. ¿Le dispararon en más de 600 veces? Lo que pasa, como lo medimos, es levantaron 654 casquillos de bala en el lugar y 3 granadas, ¿no?, de las cuales solo detonó una, las otras 2 no detonaron, gracias a Dios. ¿Cómo fue aquella mañana? Era 25 de abril del 2006, era usted el secretario de Seguridad en Baja California. Así es. ¿Qué hizo aquella mañana el secretario? En aquel día teníamos una reunión con diputados a las 8 de la mañana porque íbamos a presentar un programa especial contra el robo de vehículos. Baja California desde aquellos tiempos, hace 18 años, y seguimos siendo uno de los estados donde más vehículos roban. Entonces traíamos un operativo que íbamos a arrancar y no recuerdo por qué, pero los diputados no pudieron. Entonces a mí me avisan de mi oficina pues, antes de las 8 y me dicen se cancela la reunión con los diputados a las 8 de la mañana. Y entonces yo tengo una pequeña oficina ahí en mi casa y empezaba a trabajar desde muy temprano y recibo una llamada del gobernador para ver otros temas y me pregunta, era antes de las 8 y me pregunta el gobernador, ¿estás ocupado? Y le digo, no, tenía una reunión a las 8, pero ya se canceló y sí duramos como unos 40 minutos hablando de otros diversos temas. Y luego ya pues, terminó de cambiarme, salimos como a las 9:10 de la mañana de la casa. Íbamos como no, pues digo, ya no había la reunión, vamos a la oficina. Íbamos a la oficina y ahí fue cuando se dieron los hechos. ¿Usted salía de la zona de Cataviña? Así es. ¿Y qué ruta tomaban? Salíamos a Calzada Cetis, tomábamos el Gómez Morín hasta la Avenida Colón y por la Avenida Colón hasta la calle E y ahí salíamos. De hecho seguimos esa misma ruta hacia el centro cívico. ¿Esa era la ruta de siempre, todos los días? Sí, era la ruta de ¿Y siempre. en qué momento se percata que algo empieza a suceder? Porque hablamos de la dimensión que tiene este ataque y además algo que llamó la atención fue la manera en que quienes disparaban estaban pues prácticamente acomodados a lo largo de la Avenida Colón. Así es. Sí, cuando vamos por Avenida Gómez Morín, al dar la vuelta para tomar Avenida Colón, sí nos percatamos de una mujer que estaba ahí con un radio. Entonces, mi jefe de escoltas, Alberto Méndez, me dice, mira, la mujer esa con un radio. Quedamos. Yo iba distraído, recuerdo mucho, en aquel tiempo traíamos aquellos aparatos que se llamaban Nextel, si los recuerdas, y me habían dado ese Nextel en la noche, habíamos llegado de Tijuana, y yo le había movido, queriéndolo programar, le había movido, y venía yo queriéndolo reprogramar. Entonces, la verdad es que no venía viendo hacia afuera, venía yo entretenido en esto, cuando me comenta Méndez, volteo, veo a la persona, y seguí yo queriéndolo reprogramar, cuando empieza a sonar, ¿no? Empiezan a pegar, tin, tin, se empieza a oír, entonces ya empezamos a oír detonaciones, levanto la vista, recuerdo perfectamente ver a 4 muy jóvenes apostados en una esquina con unos chalecos verdes, como del color de la selección mexicana, haz de cuenta, así unos chalecos sobre su ropa, uno en el suelo, otro arriba y otro arriba, entonces yo los veo. Y en aquel tiempo, si recuerdas, pues no estaba el famoso muro de Trump, ¿no? Era nada más el dren. Yo pensé, están queriendo cazar palomas o algo así. Y en ese momento es cuando empiezan a reventarse los vidrios de enfrente. El vidrio blindado se estrella, pues, ¿no? Entonces, ya cuando se estrella, veo, ya Méndez, nos están atacando. Él me baja aquí, iba de copiloto, yo, y él sigue, ¿no? Sigue la ruta. Yo recuerdo pues, que el carro se movía por todos lados, se sentía muy fuerte el tema. Yo lo volteaba a ver y le decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Él, muy curioso, me grita, cállate, cállate. Lo desconcentraba seguramente. Y así fue. Hay un momento en el trayecto que pues, se me hizo eterno, en donde empiezo a sentir el polvo del vidrio, el vidrio blindado empieza a ceder y me empieza a caer el polvo en la cara, ¿no? Fue cuando yo dije,
ya van a penetrar las balas, ¿no? Traía un blindaje que era de los más altos. 7. En ese momento. Exactamente. Y de hecho el carro no era del gobierno del Estado, ahorita te platico esa parte. Entonces, siento el polvo del vidrio y dije, ya va a ceder esto, ¿no? Y volteo a ver a Méndez y recuerdo que cuando lo veo concentrado. Él iba viendo hacia enfrente, con una mano sosteniéndome y con la otra, y me dio una tranquilidad muy especial. Él me dio una tranquilidad. Obviamente en ese momento me encomendé a Dios y automáticamente, después de todo el ruidajo y todo lo que soy, ¡pum!, dejó de oírse todo. No, paró, ¿no? Ahí yo ya me levanto, ya íbamos prácticamente llegando a la altura de Justo Sierra. Llegamos a ese alto, había carros, él trata de esquivarlos, no puede, y el carro se apaga, el carro ya venía tirando humo. Entonces lo pone en parking, lo vuelve a prender y le vuelve a dar, ¿no? Entonces yo volteaba a ver el carro escolta, y no, el carro escolta ya no venía. Entonces yo le preguntaba, no vienen los muchachos, no vienen los muchachos, por una situación familiar, no les decíamos escoltas, ni les decíamos muchachos, ¿no? Por los hijos chicos, etc. Entonces él no me contestaba. Cuando llegamos a la calle, yo recuerdo mucho que le pregunto, aplasto el botón de pánico. Los radios que traíamos en aquel tiempo de la marca Matra tenían un botón de pánico donde tú lo presionabas y sonaba una alarma en el C4. Entonces me dice, sí, presiónala. Presiono el botón, empieza a sonar, en eso estábamos dando la vuelta ya a la calle. Y es otro de los temas que recuerdo mucho. Entonces inmediatamente hablan del C4 a Méndez. Méndez contesta y le preguntan, ¿cuál es tu ubicación? Y él dice, Gómez Morín y Colón. A mí me llamó mucho la atención, estábamos en la calle E. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque entonces, y él seguía concentrado, nada más de repente recuerdo que me dice, vamos a bajar a alguien de un carro, me dijo, porque el carro ya venía fallando, venía echando humo independientemente. El blindaje, recordemos que es para darte segundos, ¿no? Pues tampoco va a durar todo el evento. Sí. Ya venía el carro echando humo, las llantas, aunque eran run flat, es decir, no se ponchan, pero ya venían rodando sobre los aros, ¿no? Entonces, me dice eso, entonces recuerdo que empezamos a observar carros y sigue, y me decía, mientras que el carro camine vamos a seguir. Pero yo con la duda de por qué no dijo dónde está nuestra ubicación. Sí. Seguimos toda la calle E, el Parque Vicente Guerrero, por atrás de donde está el Smart Finance, vamos a decir así, hasta salir a la calle del ferrocarril, y ahí nos quedamos. Ahí se quedó el carro, ya había mucho tráfico igual, quiso él evadirlo, no pudo, se para y ahí ya no prendió el carro y ahí nos quedamos. Entonces, recuerdo que veíamos las patrullas de la ministerial, etcétera, cómo venían del centro cívico hacia acá. Entonces, ahí nos quedamos un rato, segundos, ¿no? En ese momento no dimensionas el tiempo, ¿no? Y ya me dice él, vamos a hacer señas para que nos vean. Ah, ok, yo seguía la instrucción que él me dio, entonces empezamos a hacer señas. Recuerdo perfectamente que con un copiloto de una patrulla ministerial hice contacto visual y le dije, ya me vio. Yo veo cuando el copiloto le dice, ahí están. Entonces dan la vuelta, se regresan, se ponen de mi lado, se bajan y me dicen, abre la puerta. Y Alberto me decía, no abras la puerta. Bueno, pues yo le hago caso, ¿no? Entonces no abras la puerta, no preguntas por qué ni nada, no, simplemente no abras la puerta. Okay. Y ya estaban ahí, hey, ábrenos. Y yo los veía, no, espérense, hasta que acá me diga, ¿no? Y de repente hay un momento donde me dice, ok, ahora sí voy a contar hasta 3, vas a abrir la puerta. Recuerda, ese carro blindado, por ser tan fuerte, además de abrir el pasador normal, tenía un pasador abajo que tenías que jalar. Me dice, ¿la vas a abrir? Voy a salir por tu lado. Me dice, así que apúrate, vamos a salir los dos. Ok. Jalo, salimos, ya estaba la patrulla, nos meten a la patrulla, nos ponen chalecos y ya Méndez le dice, llévanos a la PEP. Ya, fue muy rápido el momento en que dan, pues nada más toman López Mateos, se van hacia el ahora Hotel Inn, no sé cómo se llama, era el Crown Plaza en aquel tiempo, ahí dan la vuelta en U y ya nos metemos a la PEP, ¿no? Ahí ya, pues ahí se siguen todos los protocolos, te encierran, te revisan físicamente, etcétera. Y recuerdo que luego le pregunté a Méndez, ¿por qué no dijiste la ubicación? Porque no confiaba en nadie, y yo quería que fueran a ver a los muchachos. No quería que yo te iba a sacar de ahí. Y luego la segunda ocasión también que le digo, ¿por qué no abríamos la puerta? Hasta que vi un policía que yo conocía. O sea, son los detalles que ellos tienen, que te digo que
el profesionalismo y obviamente la capacitación que han tomado, que les permite en un momento de ese tipo pues tomar decisiones, ¿no? Fueron minutos, pero que parecieron eternos. Eternísimos. Y en algún momento, sobre todo cuando el blindaje cede, sí llegó a pensar que que lo iban a herir de muerte. Sí, dije, ya, era demasiado tiempo. Yo, obviamente, a uno también le daban cursos y todo, y tú sabías, el blindaje te da 7 segundos. Con esos 7 segundos los tienes que aprovechar. Y aquí, pues, la balacera era mucho más de los 7 segundos. Afortunadamente, te decía, ese carro era un carro prototipo, y la empresa que le vendía los carros a gobierno del estado no lo había prestado. O sea, úsalo, utilízalo para ver cómo funciona. Obviamente la desventaja es que era un carro demasiado pesado y la suspensión pues no duraba mucho, ¿no? Eso era el tema. Pero sí, no era un carro propiedad del gobierno del estado. Ahora, y salieron ustedes, en el caso de la escolta y quien iba manejando, sin ninguna lesión. ¿Cuánta gente formaba parte de ese equipo y las otras personas sí resultaron lesionadas? Sí, en ese momento eran 4, es decir, Méndez, que iba manejando el vehículo, él y yo solos en el carro, y en un carro escolta 3 atrás, ¿no? Que a ellos sí les detonó una granada, los detuvo, y 2 de ellos estaban muy heridos, y el tercero, Magdaleno, actual jefe de escoltas de la gobernadora, él baja y él a distancia está protegiendo para que no vinieran a sacrificarlos, porque estaban desmayados los otros 2, obviamente por el impacto de la granada, ¿no? Okay. También obviamente Magdaleno resulta herido, y los 3 pues, estaban muy delicados, éramos muy jóvenes, y afortunadamente ninguno falleció. Ahora, Manuel, ¿en qué momento habla con la familia? Porque si bien pues resguardaron al secretario de Seguridad, lo pusieron a salvo, pero al final pues había hijos, esposa, familia, que seguramente se iban a enterar en algún momento. No teníamos la inmediatez que hoy tenemos en las redes sociales en esa época, pero ¿en qué momento se entera la familia de lo que había pasado? Obviamente se sigue todo un protocolo. Los escoltas de mi esposa en ese momento van por ella a su trabajo, la sacan del trabajo y van por los niños a la escuela, ¿no? Porque curiosamente los escoltas reaccionan y van primero por los niños antes de por mi esposa. El protocolo era que dejaban a mi esposa en su trabajo y ellos se volvían a ir a la casa. Entonces la escuela estaba más cerca que el trabajo de mi esposa, pero la directora de la escuela no se los quiso entregar porque ya estaban oyendo por radio que había pasado algo. Okay. Entonces les dice, no se los voy a entregar, yo no sé si ustedes están. Después obviamente le agradecimos muchísimo a Marta Femat, era la directora de la escuela, una ahora gran amiga, y no se los quiso entregar. Entonces van por mi esposa, la toman de la escuela donde trabaja, y vienen por los niños y ya los llevan a la PEP. Pero yo los debo haber visto, pues sí, como una hora y media, 2 horas después. Porque en ese momento estaban otras cosas ahí. ¿Y llega un momento en el que habla con el gobernador, el Orduy, en ese momento? Sí, eso fue de inmediato. En cuanto entré a la PEP, hablé con él. Recuerdo que él tenía una gira a Tijuana, tenía que ir a trabajar a Tijuana, me preguntó si se quedaba. En aquel tiempo yo decidí que no, le dije, no, váyase, nos vemos más tarde, estoy bien, estamos bien, gracias a Dios. Y para no llamar más la atención, en ese momento fue lo que creí, y le dije, váyase y nos vemos en la noche, y sí, así fue. ¿En qué, no sé si desde la fe o desde alguna creencia o emocional, psicológicamente, ¿cómo toma el hecho que hoy esté aquí 18 años después? Qué buena pregunta. Sí, ¿qué te puedo decir de eso? Mira, posteriormente, luego lo comento mucho, ¿no? En privado cuando platicamos, todo el mundo pregunta del hecho, el evento en ese momento, y la realidad es que nadie se pone a pensar todo lo que vino después del evento, ¿no? Que pues es un cambio de vida, aunque ya eres un servidor público encargado de la seguridad, traías escolta, pues aquello evolucionó de una manera que ya a mí me parecía exagerada, ¿no? Obviamente te sostiene mucho la fe. Definitivamente recuerdo mucho también que pues después de eso obviamente nos recomendaron ver psicólogo familiar y todo este tipo de cosas. Ahora un gran amigo, por cierto, también el psicólogo, pero en aquel tiempo tuvimos muchas discusiones porque él me criticaba mucho el tema de que todo lo que no puedes controlar se lo dejas a Dios, estás mal.
Y yo me molestaba, y decía, pues, ¿y qué quieres que haga? ¿No? O sea, no hay más que hacer, ¿no? Entonces, ahora digo, somos grandes amigos y todavía por ahí de vez en cuando lo voy a visitar. Pero sí, definitivamente, pues en ese momento yo creo que ahí estaba Dios, ¿no? O sea, de alguna manera cuando ya ves, analizas todo el evento, ya con peristajes y todo, y te das cuenta de lo que pasó, pues dices, pues sí hubo algo ahí que nos ayudó, además obviamente de la preparación de los escoltas, ¿no? ¿En qué momento ve el carro cómo quedó? Porque era pues una camioneta con un blindaje alto. Para la época, me imagino, era una camioneta reciente, el modelo. Sí. Pero la forma en la que quedó fue impresionante. ¿En algún momento ve usted el tamaño y dimensiona lo sí, que en ese mismo día obviamente nos envían fotos, los peritajes. Cuando eres secretario de Seguridad Pública tienes toda la información de inmediato, ¿no? Entonces, aunque eran aquellos tiempos, la información era muy rápida. Entonces, sí, ¿no? En ese mismo día vimos las fotos, vimos todo. Te digo, ay, caray, el peritaje fue de inmediato, los casquillos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente lo más importante en ese momento, pues, era lo que estábamos enfocados era la salud de los escoltas, ¿no? Ahora, ¿qué vino después? Una vez que se ponen a salvo, una vez que entienden y dimensionan lo que había pasado, porque era un atentado contra el secretario de Seguridad de Baja California, un hecho que además fue nacional, que llamaba la atención nacional, pero ¿qué viene después en lo personal o en lo familiar? ¿Cómo se recupera la cotidianidad, si es que se recupera? ¿Qué pasó en el círculo más cercano? De entrada te diría, nomás en cuanto a los protocolos, ahí nos quedamos en la PEP. Obviamente ahí empieza a llegar todo el mundo, ¿no? La Policía Federal, el Ejército, los generales, etcétera. A ver, estamos en la sala de juntas, pero te digo que yo vi a mi familia como hasta la 1:30 porque ahí estábamos con ellos analizando qué había pasado y por qué. Obviamente hay una situación que tú hablas muy en corto tanto con los militares como con la Policía Federal, y los militares siempre me decían, tú no tienes problemas porque tú estás limpio, no te va a pasar nada. Y en ese momento, pues obviamente lo que yo hacía era cuestionarles, pues, ¿qué pasó? No, que no me iba a pasar nada, ¿no? Obviamente un poquito exaltado y con adrenalina. Sí hubo un momento donde el general me dijo, tranquilízate, por favor, etcétera. Hubo ahí detalles. Te entiendo, pero bájale, ¿no? Porque sí estaba yo muy molesto, ¿no? Vamos a decirlo en ese momento. Sin embargo, digo, pues la edad y todo tenía 36 años, estaba muy joven, muy fuerte. Y bueno, ahí estuvimos buen rato haciendo los análisis. Obviamente se delinean teorías, se delinean una serie de cosas. Después, obviamente ya estaba una persona avisándome, aquí está su esposa, sus hijos y su mamá. Mi papá no estaba, mi papá andaba trabajando en Ciudad de México. Entonces, obviamente me habló, y, oye, quédate allá, menos allá quédate ahorita, vamos a ver. Pero ahí en las oficinas de la Policía Estatal Preventiva estaba mi mamá, mi esposa y mis hijos. Ya como a la 1:30 voy, los saludo, pues ya te imaginarás, ¿no? Aquello, sobre todo mi mamá, ¿no? Como dice mi esposa, yo soy tu esposa, pero ella es tu mamá. Claro. ¿Qué hizo cuando lo vio su mamá? Lloró mucho, me reclamó mucho. Y bueno, pasó. Te digo, ya a tu pregunta, pues la cotidianidad obviamente cambió mucho porque pues ya la seguridad era otro tema. Debo ser muy sincero, ¿no? Antes de esto, pues uno como secretario violaba los protocolos de seguridad, pedía que no se vieran, manejaba yo a veces, me iba yo solo, ese tipo de cosas pues se acabaron. Obviamente la seguridad, no tengo idea, una vez le volví a preguntar a Méndez hace muchos años, ¿cuántos escoltas traíamos después del evento? Ni él sabía, eran panels llenas de escoltas, aquello ya era insostenible. Recuerdo mucho, yo mantenía una relación muy buena y muy estrecha con don Jesús Blancornelas, también en paz descanse, el director del semanario Z en aquel tiempo, y recuerdo en algún momento una de sus columnas en donde puso ya para las alturas de mayo, que cómo era posible que yo siguiera trabajando, que si se podía trabajar así, ¿no? Si podía trabajar yo con ese tipo de escolta y con esa seguridad con la que me movía. La verdad me pegó, me llamó la atención y aparte de eso y la presión familiar fue lo que me ayudó a decidir presentar mi renuncia. Yo voy a haberle presentado la renuncia al gobernador
un mes después más o menos, y para el 20 de mayo, hablé con él un sábado y le dije, "¿Sabes que me quiero retirar? No es vida, yo no le estoy ayudando y pues me quiero ir, ¿verdad?" Él me pide que me quede, que sí, que está bien, que él me va a apoyar y que vamos a ver qué hacemos, pero que me quede a que pasara, te recuerdo que en julio era la elección en aquel de Calderón. Sí, Entonces 2006. me pide, quédate nada más a que pase la elección por el tema de que ya está el operativo de seguridad. Ya sí, le dije, no hay, con que tenga fecha para irme, yo ya tranquilizo a la familia y todo, y así fue. Nos esperamos. De hecho, el día que me fui yo, si mal no recuerdo, fue un 23 o 24 de julio. No me acuerdo el día exacto, te soy muy sincero, pero esa fue la fecha en que nos fuimos a trabajar en la Embajada de México en Suiza. Ahí estuvimos. La embajada llegó, fue una oferta del... Sí, el gobernador habló, cuando te digo ese 20 de mayo que habló con él, ahí mismo le marcó al presidente Fox. Esperamos un rato, pero habló con él y le dijo, oye, pues está pasando esto y se quiere ir. Entonces Fox le dice, te va a llamar Luis Ernesto Derbez, que es el secretario de Relaciones Exteriores, llama más tarde, me vuelve a llamar, voy ahí y ya me dice, ok, ¿qué quieres? Obviamente yo, pues si se puede, pues, al consulado en Nueva York o una cosa así, ¿no? Pues ellos consultan con la PGR y con las autoridades federales y dicen, no, se tiene que ir a Europa por el tema del alcance a Estados Unidos. Okay. Y nos mandaron a trabajar como consejero para asuntos económicos de la Embajada de México en Suiza. Con toda la familia se trasladó. Con mi familia, sí. Mi esposa y mis 2 hijos, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron fuera? 2 años. A los 2 años decidimos retirarnos. Se vive muy bien, muy a gusto, te pagan bien, pero Suiza es muy caro. La realidad es que Suiza es muy caro. Es lo que te digo, que cosas que la gente no ve. En aquel tiempo yo estaba pagando mi casa. Aunque el terreno era nuestro, habíamos construido y teníamos un crédito bancario. Y la verdad es que llegó un momento donde ya no podía pagarlo, ya no podía pagar la mensualidad. Tenía como 6 meses que no pagaba ya la mensualidad. Le dije a mi esposo, de morirnos de hambre aquí allá, vámonos. Entonces renunciamos, vine, obviamente en cuanto llegamos reestructuré la deuda y afortunadamente ya terminamos de pagarla ahorita, pero sí, eran decisiones que tomabas, ¿no? Suiza es un país hermoso, digo, pues ahora sí que nuestra segunda patria después de que nos cobijaron y todo, pero es muy caro, muy caro, y aunque te paguen bien, la verdad es que no te alcanza, y más te digo con las deudas que tenía uno en aquel tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, decidimos regresar. Desde entonces yo ya tenía la información de que no iba a pasar nada, que ya sabíamos, bueno, teníamos la teoría de qué había pasado y por qué. Y bueno, lo que pasó pues fue que ya convenció ahora sí que a la familia de que podíamos regresar sin ningún problema. Sí, ¿no? recuperaron la tranquilidad, digamos. Entre comillas, ¿no? Hasta donde cabe, sí. Sí, claro. Sí. ¿Y no hubo ninguna amenaza previa a aquel atentado? No, nunca recibí yo amenazas. Sí recibí comentarios de compañeros policías que me decían, bájale, esto nos va a meter en riesgos. Varios comandantes me renunciaron con riesgo de que los mataran. Y sí me llegaron a comentar, ten cuidado. Pero lo tomaba yo como un buen consejo, pero la verdad es que no le hacías caso mientras no llegara una amenaza real. No. Hubo algunas amenazas de algunos temas, pero eran más de abogados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no las tomábamos muy en serio la realidad, aunque ahí quedaron registradas, ¿verdad? Hoy, 18 años después, de pronto en casa hablan de este tema, ¿sale el tema o ya ha pasado? Casi no. Obviamente llegó el momento donde mis hijos ya grandes sí me pidieron que les platicara, ¿no? Ya sucedió. Y obviamente sí, en alguna reunión, en un café donde estás con otra gente o gente que no has visto hace mucho, pues te preguntan, ¿no? Debo decir que hay gente que sí lo toma con mucho cuidado porque piensan que puede afectar o algo. La realidad es que no, o sea, ya es algo superado y se puede platicar sin ningún problema. ¿Desde entonces no volvió a ocupar otro cargo en el tema, sobre todo en el tema de seguridad? No, te digo, pues el último cargo público que tuve realmente fue consejero para asuntos económicos de la Embajada de México en Suiza. Sí recibí una invitación, ya habiendo regresado de Suiza en aquel tiempo, en paz descanse también, ahorita como estamos hablando de muertos, del secretario Blake, para integrarme al Instituto Nacional de Migración.
Pero obviamente pues era cuando estaban matando gente en Cancún, etcétera. Entonces, llego a casa con esto y me van a decir que no. La verdad es que no lo aceptamos. De acuerdo. Pero se agradece, por supuesto. Y Manuel, ¿usted supo el motivo? ¿Supo por qué atentaron contra usted? Tengo la teoría de por qué pasó. Pero pues es una teoría nada más. Jurídica y legalmente nunca se resolvió ni se comprobó nada, aunque obviamente yo con la información pues sí logré dilucidar qué fue lo que pasó. ¿Y sabe, por ejemplo, qué grupo fue, qué asociación delictiva fue? Por supuesto, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y la verdad es que fue un error. No era para mí. No debía haber sido yo. En ese momento ellos creyeron que era, y luego ya se dieron cuenta que no. Por eso te decía que desde antes de irme a Suiza, el área de inteligencia decía, no te tienes que ir porque contra ti no van a atentar. Se volvía a confirmar lo que te comentaba que me decían los militares, mientras tú estés limpio y no te metas con ellos, ellos no van a atentar. Yo molesto, te digo, oye, pues no que no, pero resulta que era porque había información tergiversada que luego ellos mismos pudieron comprobar. Así es. Hasta hoy no ha habido otro atentado de esa naturaleza en el caso de Baja California. En Baja no, pero pues en el país sí, en en Michoacán, claro. Bueno, el de García Harfuch hace algunos años. Te recuerdo mucho el de Michoacán porque era una procuradora mujer y ella sí resultó herida, independientemente que iba un carro blindado. Te digo, ha habido muchos en el país. Ojalá no nos acostumbráramos a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Así es. Gracias, Manuel, por esta conversación. Al contrario, muchas gracias.